Bienvenidos madridistas una vez más al análisis de la actualidad de nuestro club. Hay mucho que contar y analizar, así que sin más rodeos, titulares. El Real Madrid deshoja la margarita Zidane o José Mourinho en los próximos días. Modric dice: esta ha sido la semana más difícil de toda mi carrera. La eliminación ante el Ajax en la Champions League certificó el final de la temporada para nuestro equipo, que ya dijo adiós a la Copa y a la Liga anteriormente. Sin opciones de levantar el título, el Madrid ya trabaja de cara a la revolución necesaria para la próxima temporada. La primera decisión a tomar es sobre quién será el nuevo dueño del banquillo. Según adelantó el diario El Bernabéu, nada más terminar el encuentro frente al conjunto holandés, Solari no seguirá en el Real Madrid. El argentino firmó su finiquito con una doble derrota contra el Barcelona y una goleada inesperada en casa que significó que, por primera vez desde 2010, el todavía campeón de Europa no superará la ronda de octavos de final. Las únicas opciones que maneja Florentino Pérez para relevar a Solari son dos viejos conocidos del club blanco, Zinedine Zidane y José Mourinho. Tanto el francés como el luso parecen dispuestos a coger las riendas de la plantilla para liderar un nuevo proyecto que ilusione al madridismo. La gran sorpresa podría ser la vuelta de Zidane menos de un año después de que abandonara el club por decisión propia y tras haber levantado las 3 últimas Champions. Por otro lado, José Mourinho está libre desde que saliera del Manchester United en diciembre del año pasado. El portugués entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, consiguiendo una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España y clasificando al Madrid para semifinales de la Champions. Uno de los principales méritos de Mourinho fue pelear de tú a tú con el mejor Barça de la historia. El luso acabó con la era de Guardiola en el conjunto azulgrana y dio un salto competitivo indiscutible a un Madrid que, cuando llegó, ya no era cabeza de serie en la máxima competición continental y acumulaba 6 temporadas sin pasar de octavos de final. El Real Madrid deshoja ahora mismo la margarita y es que sabe que ambos técnicos están dispuestos a regresar. La duda con Zidane está en el escaso tiempo que ha pasado desde su marcha y la revolución que se realizará en la plantilla el próximo verano. El francés debe verse capaz de hacer esos cambios que no quiso realizar hace apenas unos meses. Mourinho ha dado el paso y se ha ofrecido al Real Madrid. Hace unos días declaró que estaría abierto a volver al club, dado el buen recuerdo que guarda del pasado. Tras la eliminación de Champions, también fue abordado y dijo que es un orgullo que los aficionados piensen en él, pero reconoció que no ha habido ningún tipo de contacto con el club hasta el momento. Mourinho es una de las opciones que maneja el Real Madrid. El sueño, sin embargo, no es otro que Zinedine Zidane. El croata Luka Modric, centrocampista de nuestro equipo, ha reconocido este jueves en un mensaje publicado en sus redes sociales que la última había sido la semana más difícil de su vida. Publicaba en su Instagram que esta había sido la semana más difícil de su carrera, pero que el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que te caes. Modric se pronuncia así después de que en una semana el Real Madrid cayera ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y en la Liga Santander y frente al Ajax en la Champions League. Encuentros todos jugados en el Santiago Bernabéu. ¿Qué pasará con el banquillo de nuestro club? ¿Volverá Zidane? ¿Volverá Mourinho? ¿No será ninguno de los dos? Dejadnos saber en los comentarios lo que pensáis vosotros y no olvidéis darle a like en este vídeo si os ha gustado. ¡A la Madrid!